en nosotros la fe y la solidaridad. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Hoy estamos celebrando también el apóstol Santiago, que es el patrono de la diócesis de Cartago. Por eso también encomendamos a Santiago, gran misionero de España, y que desde allá nos vino a nosotros la fe, gracias a esa transmisión, ¿verdad?, apostólica de la fe. Bueno, vamos a terminar el temita que hemos casi concluido la vez pasada, sobre las notas esenciales que tiene nuestra iglesia, que decíamos que la iglesia es una, y la unidad pues es un elemento importantísimo en la iglesia, y tanto es así que tiene que responder a un sueño de Jesús: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y esa unidad tenemos nosotros que vivirla en todos los niveles. Sí. Del matrimonio, la familia, la comunidad, la iglesia en general, tanto la iglesia local como la universal, tiene que buscar esa comunión, esa unidad entre hermanos y hermanas. Es santa. ¿Por qué? Porque proviene de la santidad de Dios, porque su fundador, Cristo el Señor, es santo, porque dentro de la iglesia hay una corriente de santidad a la cual todos nosotros estamos llamados a meternos, y para ser santos y santas como lo quiere el Señor. Y de hecho, en la historia de la iglesia hay miles y tal vez millones de cristianos y cristianas que han alcanzado esa corriente de santidad, que no es otra cosa que la santidad de Dios. Es católica, y católica en el sentido de que es una iglesia que no tiene fronteras. Jesús mandó a ir por todo el mundo, ir a todos los rincones de la tierra, incluso más allá, si es necesario, porque Jesús vino a salvar a todos y quiere que todos los hombres se salven. Esa es la catolicidad, y por eso la iglesia y cada uno de nosotros como miembros directos de la iglesia tenemos que ser abiertos y con nuestro testimonio, nuestra palabra, atraer a todos aquellos hacia la comunidad. Y luego después, pues hoy terminamos nosotros con la nota pues, que pone como el sello a estas tres notas anteriores. La iglesia es también apostólica, es apostólica. Y voy a dar pues unos principios de por qué la iglesia es apostólica. Ciertamente podríamos decir que la iglesia es apostólica porque Cristo la fundó, la puso en la base del colegio apostólico, es decir, de los 12 que siguieron a Cristo y que Cristo los formó para que fueran sus sucesores, diríamos así, aunque puso de sucesor especial a Pedro, que era el que mantenía la unidad y la comunión entre los apóstoles, pero todos los apóstoles fueron continuadores de Jesús, y por eso encontramos a los apóstoles que se organizan para ir por todas partes. Hoy celebramos al gran apóstol Santiago, que fue de misionero a España, y desde España se difundió pues la fe cristiana, y desde ahí pues se difundió a muchas partes del mundo, y entre esas estamos nosotros. Entonces, primero, la iglesia está edificada sobre los apóstoles. Esto San Pablo lo tenía muy claro. Él sabía que la iglesia era apostólica, y por eso en Efesios, capítulo 2, versículos 20, pues nos habla de esta apostolicidad. Jesús, por supuesto, continúa su misión a través de ellos. Por eso Jesús dijo esta frase: como el Padre me envió, así también yo los envío. Lo tenemos en Juan 20, 21. También nos dice Jesús: quien a ustedes me recibe, a mí también me reciben. Mateo 10:40.
Porque la apostolicidad, podríamos decir que consiste en la armonía y en la comunión con la iglesia apostólica, que siguió inmediatamente de Cristo y que ya comenzó a hacerse comunidad tanto en Jerusalén como fuera de las fronteras de Israel, a través, pues, sobre todo, del apóstol Pablo y sus compañeros que fueron a predicar la fe en Jesucristo. Es la continuidad, podríamos afirmar, en las características permanentes de la iglesia de los apóstoles. Por eso, si nosotros pudiéramos hacer un hilo conductor desde nuestra fe, desde nuestra participación en la iglesia por el bautismo, hasta llegar al tiempo apostólico, hay una continuidad. Y no cabe duda que nuestra fe la hemos recibido. Y si nosotros continuamos diciendo, ¿de quién recibí yo mi fe? Por supuesto, pues en primer lugar, mis padres. ¿Y los padres de quién nos recibieron? Y así vamos llegando hasta encontrarnos con Jesús, que es el que nos dejó a nosotros la fe para vivir su mensaje. Entonces, la apostolicidad es como el testimonio de la fe apostólica que Jesús proclamó con dichos y hechos en el Evangelio. La fe nos lleva a nosotros también a ver cómo la comunidad cristiana se conforma en su fe a través del bautismo y a través también, pues, de la Eucaristía. Fueron los dos sacramentos que identificaron a la comunidad cristiana. Y eso lo encontramos nosotros en los Hechos de los Apóstoles. Bautismo y Eucaristía fueron como los dos pilares en donde creció la comunidad cristiana. Y luego después todos los demás sacramentos, pero esos son los dos aspectos, porque son los dos sacramentos que nos llevan a encontrarnos directamente con Cristo. El bautismo y la Eucaristía. También nos lleva la apostolicidad a encontrarnos también con los ministerios. Es decir, nos encontramos nosotros con los apóstoles también nombraron sucesores, nombraron a los obispos que continuaron, luego los presbíteros y así por el estilo. Sí, hay una cadena de ministerios. También la apostolicidad nos une a nosotros en la oración. La oración apostólica es una comunión con la oración. Por eso, si Cristo oró por sus discípulos, Padre, que sean uno, o aquella oración tan bonita que le dijo Dios al Padre, Padre, te doy gracias porque no has revelado estas cosas a los soberbios, sino a los pequeños. En esa oración estamos nosotros también, estamos unidos, porque la fe es una sola, la fe que es la fe apostólica. Por supuesto, pues esto nos da a nosotros también una unidad en el amor, en la fraternidad, una unidad en la alegría. Nos une a todos nosotros también en el sufrimiento. Por eso nosotros también nos unimos a la pasión de Jesús. Un día de esto celebrábamos la fiesta de una religiosa muy importante de Europa, Santa Brígida, que es patrona de Europa. Y ella decía que ella se santificó en dos aspectos, que ella, son las dos columnas, decía ella, que logró sacar del Evangelio para apoyarse y ser santa, que era la humildad y la contemplación. La humildad decía, es que si Cristo fue humilde, ¿cómo yo no voy a ser humilde? ¿Cómo no voy yo a reconocerme quién soy yo? Con mis fragilidades, con mis pecados, y por lo tanto tengo que arrepentirme de todo esto para poder entonces yo imitar a Cristo de una manera directa.
Y lo otro era la contemplación. Y ella decía, yo toda mi vida, y tiene escritos y oraciones muy lindas sobre eso, yo contemplé la pasión de Jesús. Todo. Dice, fue la pasión de Jesús la que me llenó mi vida y me inserté totalmente en ella. Entonces vemos nosotros cómo esto que es la apostolicidad nos lleva hasta directamente al corazón de Cristo. También la apostolicidad nos lleva a nosotros a ser solidarios con todos los más necesitados, con el mundo entero, como nuestra oración llega hasta los más pobres, los más necesitados del mundo, precisamente en esa unidad apostólica. La apostolicidad también llega a unir todas las iglesias locales y los locales del mundo, ¿verdad? Porque la iglesia es una, y esa iglesia una, pues nos lleva también a compartir ese amor, esa fraternidad con nuestros hermanos. Y por supuesto, a compartir los dones, los carismas que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Segundo, la iglesia es apostólica porque guarda y transmite las enseñanzas de los apóstoles, ciertamente. La iglesia católica es aquella que es fiel a todas las enseñanzas de los apóstoles y a sus sucesores también. La apostolicidad se realiza en esa cadena, en ese vínculo con los apóstoles a través de la historia. Y así nos dice a nosotros San Pablo, como es Timoteo, capítulo 1, 13, 14, los Hechos de los Apóstoles, 2:42, Gálatas 1:1, Primera Corintios 9:1. Y esta frase la repito de Pablo. Es que nosotros, dice Pablo, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hoy la iglesia es eso, servidora de Cristo y administradora de los misterios de Dios. Lo mismo que se vivió en aquellas comunidades cristianas. Tercero, los obispos son los sucesores de los apóstoles, en comunión, por supuesto, con el sucesor de Pedro, el Papa, y son obispos, juntamente con el Santo Padre, el vínculo no solo sacramental, porque es la unión sacramental con Cristo, sino también histórico, con el colegio apostólico. Si nosotros vemos históricamente cuál es el número del Papa hoy, pues 267 sucesores de San Pedro, directamente, llega hasta Pedro, la línea sucesoria. De tal manera que este colegio apostólico, juntamente con el Papa, son la garantía de la Iglesia, la garantía para apacentar un rebaño, que somos nosotros todos los miembros de la Iglesia. Una garantía de que el Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que Jesús dejó en el colegio apostólico, pues continúa hoy, ¿verdad? Activo, y es el alma de la iglesia. En conclusión, toda la iglesia es apostólica, toda la iglesia es apostólica, porque la fe de los creyentes está en comunión con su origen, y toda ella es enviada al mundo entero. Entonces nosotros también tenemos ese lazo apostólico. Todos los miembros de la iglesia tienen parte en este en vivo. Jesús envió a la iglesia por todas partes, pues nosotros hoy también, como miembros activos, directos, ¿verdad?, de esta iglesia, también somos enviados. Por este motivo, por supuesto, y aquí nos metemos todos, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado, como lo hicieron los primitivos cristianos. En aquel tiempo, todo cristiano que se encontraba con Cristo y asumía esa responsabilidad de la fe,
se convertía en un misionero. Era misionero, digamos, ya automático, llamémoslo así. El hecho de ser cristiano era aquel que ya por sí mismo tenía que ser misionero, comenzando por su familia, por supuesto. Por supuesto. Y gracias a Dios, pues nuestras familias han sido misioneras porque nos han transmitido la fe. Por lo tanto, la apostolicidad es la continuación entre Jesús, los apóstoles y la iglesia. Ahí está. Si la iglesia no fuera apostólica, pues se tendría un montón de rupturas. Pero no, hay un vínculo que une desde hoy hasta Jesucristo el Señor. Como hemos visto, como síntesis ya de estas 4 notas de la iglesia, o atributos también de la iglesia, que son parte esencial de su ser de iglesia, se interrelacionan entre sí. La catolicidad es, ¿verdad?, la multiplicidad de miembros en la unidad del cuerpo de Cristo. Catolicidad no se puede explicar sin que haya esa unidad con Cristo. Y además también con los otros cristianos y con la comunidad entera. Entonces, hay esa relación. La apostolicidad no tiene sentido sino en la unidad, por supuesto. La apostolicidad nos une a todos nosotros. Entonces, donde hay unidad en la iglesia, hay pues ya esa relación y esa unidad en la fe. Todo ello, pues, encaminado ¿a qué? A que todos nosotros tenemos que ser santos. Esa es la finalidad. El objetivo de ser cristiano, el objetivo de llevar el mensaje de Jesús para el encuentro con Jesús es la santidad. Y todos nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Hasta dónde yo, al escuchar la palabra de Dios, al participar de los sacramentos, soy cada día un poquito más santo? En el sentido no de hacer cosas raras, no. En el sentido de ser mejor persona, de ser mejor amigo, de ser mejor padre, mejor madre, de ser mejor hijo. Es decir, la santidad es lo que nos lleva a nosotros a ir identificándonos con Cristo, que es el ser perfecto que nos llama a todos nosotros para ir creciendo en su estatura, como lo dice San Pablo. Por eso yo diría que ante esta iglesia apostólica, la cual nosotros tenemos el privilegio de tener ese enlace con los apóstoles, podemos preguntarnos, ¿me siento unido y en comunión por la fe y los demás aspectos a la cadena de católicos que me ha precedido y que me ha transmitido la fe hasta llegar a los apóstoles? Ciertamente sí, yo siento que mi fe no es una fe solitaria, individual, no, es una fe que es compartida con toda la iglesia, que es una santa, católica, y que me lleva hasta los apóstoles. Esto sería entonces, ya para finalizar el tema que hemos dejado pendiente. Como ven ustedes, estas 4 notas son muy, muy bonitas, ¿verdad? Porque yo diría que no son solamente notas teológicas, no, sino esto nos lleva también a una espiritualidad, a vivir la iglesia, a identificarnos nosotros con lo que es la iglesia. No sé si tienen alguna pregunta así como para entonces meternos en otro tema, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad?, todos buscando cómo, ¿verdad?, continuar. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Ajá. Bueno, ya me estás diciendo entonces que sigamos. Perfecto. Bueno, ahora viene un tema que tiene que interesarnos a todos, porque ahí sí estamos metidos todos
todos, en la iglesia estamos metidos todos, pero ahora ya se trata de los miembros de la iglesia. ¿Verdad? Esa riqueza, ¿verdad?, de cada uno de los miembros en la iglesia de Cristo, que eso es maravilloso, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar hoy de los fieles de Cristo, así llamamos, fieles de Cristo, que formamos la iglesia. Y podemos decir que todos nosotros, cualquier papel, cualquier función que tengamos en la iglesia, todos somos fieles de Cristo. No olvidemos esta frase, me parece muy bien, fieles de Cristo. Porque ese cristianismo que nosotros tenemos que identificarnos nos viene por el bautismo. Incluso el mismo nombre. Recordemos dónde fue que los cristianos comenzaron a llamarse cristianos. En Antioquía, con la predicación de Pablo. Ahí dicen los Hechos de los Apóstoles. Ahí comenzaron los cristianos a llamarse cristianos. Es decir, los seguidores de un tal Jesús, un tal Cristo, así lo llamaban en aquel tiempo, cuando iban llevando el mensaje de Jesús. Antes le llamaban de otra manera, ¿verdad? Los iluminados, le llamaban, estos son los iluminados. Pero hasta que llegaron a la comunidad de Antioquía, ahí tomaron el nombre de cristianos. Y ahí hemos seguido nosotros, llamándonos cristianos a lo largo de la historia. Decíamos nosotros que esta iglesia, que viene desde el seno de Dios, que Cristo la funda, que Cristo es el fundamento de esta iglesia, antes del concilio, diría yo, en la iglesia de Jesús, o en nuestra iglesia, hay dos momentos históricos que tenemos nosotros que tener presente. Antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II yo les decía que la iglesia se consideraba como una pirámide. Una pirámide. Lo veíamos nosotros de una manera vertical. ¿En qué sentido? En cuanto que allá arriba estaba el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y en la base de la pirámide, todo el laicado, los laicos, simplemente. Ese es y a mí me tocó un poco, ¿verdad?, vivir un poco esa situación de la iglesia. Entonces los laicos estaban allá en las catacumbas, allá en silencio. Ellos hacían única y exclusivamente lo que el obispo, el sacerdote decía. Era una iglesia que se llama docente, que era centrada en la jerarquía. Y una iglesia diciente, que aprende allá en el laicado. Esto, así era la iglesia. Sin embargo, ya en los años 40, ya se había suscitado todo un movimiento en que los laicos comenzaron un poco a tener voz y a decir, ¿y nosotros qué? Somos mantequilla, aquí. ¿Nosotros qué? ¿Estamos ahí pintados? No, si nosotros también somos iglesia. Y comenzaron pues algunos movimientos importantes en el laicado, por ejemplo, la Acción Católica. La Acción Católica comenzó en el 30. Un grupo de jóvenes que comenzaron a hacer apostolado y a sentirse de verdad que ellos podían también con su testimonio y con su palabra ayudar. Y eran así, y colaborar, así se llamaba, colaborar con la jerarquía en la evangelización, en la catequesis. Luego vino, en ya los años 40, el famoso movimiento de cursillos de cristiandad. Y bueno, otros también, pero estaban más unidos a grupos religiosos. Cursillos de cristiandad nació en España. Acción Católica, Italia. Y Cursillos de cristiandad también. Fue un grupo de jóvenes que hicieron un retiro para el mal y les gustó tanto a todo el mundo que no, esto tenemos que continuarlo. Y nosotros pues también recibimos ese cursillo de cristiandad que diríamos que se extendió por todo el mundo, porque llamó mucho la atención. Y de verdad, creo que algunos de ustedes, no sé si han hecho un cursillo de cristiandad,
Yo tuve la oportunidad en los años 70 y 80 de asesorar un poco como director espiritual a los cursillos de cristiandad. Yo estuve más o menos en 20 cursillos de cristiandad, tanto varones como de mujeres. Interesantísimo. Ahí había de todo. Bueno, pero no vamos a hablar de esto. Entonces, ya movimientos en que ya se veía que los laicos tienen una palabra que decir en la iglesia. Y luego vino también otro movimiento que fue importante en los años 50, el movimiento familiar cristiano. Porque decían, es que la familia es muy importante. Y entonces se hizo un movimiento también, siempre asesorado, estos movimientos, por supuestos sacerdotes, por los obispos y aceptados por la iglesia. Eso ahí es una comunión muy estrecha. Pero todavía todavía los laicos pues eran marginados, ¿no? Bueno, ellos nada más tienen una palabra, pero aquello que se les indique nada más, pero no hay más. Esto es muy importante porque entonces viene el Concilio Vaticano II y el Papa Juan XXIII lo convoca y dijo, vamos a convocar este concilio porque es necesario que la iglesia que a la iglesia le entre un aire fresco. Porque cuando llamó a los cardenales en el año 58 o 59 para comunicarles a los cardenales más cercanos a él, comunicarles, decir que, dice, y comenzó con esta frase, no sin inspiración del Espíritu Santo, he decidido convocar un concilio ecuménico para, claro, los otros se asustaron y se pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué sirve eso? Y entonces le comenzaron un poco a preguntar, y santidad, ¿y qué es lo que usted busca con eso? Estaban en su despacho, en su oficina, abre una ventana y les dice, ¿no sienten ustedes un aire fresco que nos entra aquí? Sí, santidad. Eso es lo que yo quiero con el Concilio Vaticano II. Que la iglesia se airee. La iglesia está muy tranquila. La iglesia no. Además, el mundo va rápido y nosotros no estamos. La iglesia tiene que ponerse al nivel del mundo para que en lugar de ir chupando el polvo de la historia, la iglesia se ponga enfrente del mundo para iluminar como un faro la historia del mundo. Y así. Y entonces, el Concilio Vaticano II es muy lindo, ¿eh? Pues podemos dar hasta un curso, porque es precioso. Pero tuvo dos pilares. Dos pilares. Un pilar, primero, los laicos. Eso, ven ustedes, el laicado. Ahí se preguntó el Concilio Vaticano II, ¿y quiénes son los miembros mayoritarios de la Iglesia? ¿Quiénes son? Laicos, son la mayoría. La jerarquía, los obispos, los sacerdotes, son relativamente pocos. Entonces nosotros tenemos que centrar nuestra reflexión en ese laicado que está allá por todo el mundo, en todos los rincones. Y segundo, una renovación de la iglesia para que responda a las necesidades y a los cuestionamientos del mundo de hoy. Entonces, una revisión de esta iglesia en relación con el mundo. Y me recuerdo, así nada más para terminar esta introducción, que bueno, ahí se hicieron unas comisiones, un trabajo lindísimo, ¿verdad? Que hizo desde que ya anunció el Papa en la convocatoria del 59, fue maravillosa. Entonces, el Papa Juan XXIII pues, murió en el año 62 y heredó esta tarea de continuar el concilio el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI. Los dos son santos, San Juan XXIII y Pablo VI. En una de las sesiones
antes de ser papa, que lo eligieran ya, el cardenal Montini le tocaba presidir ese día, ¿verdad?, el concilio, porque estaban ellos divididos por presidentes, y entonces, bueno. Entonces no avanzaban, sobre todo en la iglesia, no avanzaban. ¿Cómo? Había muchos documentos sobre la iglesia, muchas corrientes sobre la iglesia, y se hablaba de todo. Porque había pues corrientes más conservadoras, otras más avanzadas. Esta es la iglesia y la riqueza maravillosa. Y entonces, en un discurso muy lindo del Papa, del cardenal Montini, ¿verdad?, Papa Montini, dijo esto, que les iluminó a todos. No podemos nosotros, dice, no podemos nosotros definir el quehacer de la iglesia, es decir, su misión al mundo, si primero nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre el ser de la iglesia, sobre la naturaleza de la iglesia. A partir de que cuando nosotros reflexionemos sobre qué es la iglesia, ahora sí, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Esta iglesia que Cristo nos dejó, ¿qué es lo que tiene que hacer en el mundo? De ahí resultaron las dos constituciones, que son como, como son los dos pilares de la iglesia, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que es el ser de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, que es lo que estamos nosotros más o menos llevando así, ¿verdad?, en este cursito. Y el segundo pilar es la Gaudium et Spes, que es la alegría y esperanza, sobre la misión de la iglesia. Ahora sí, tenemos nosotros el ser de la iglesia. Estamos de acuerdo con que esto es la iglesia. Esta es la iglesia de Jesús. Ahora, vamos a ver, ¿y esta iglesia de Jesús cómo puede responder a todas esas inquietudes, a todos esos cuestionamientos, a toda esta situación que hoy vive el mundo? Es así. Bueno, pero entonces esto es lo que la iglesia en el Concilio Vaticano II nos dejó. Y como digo, entonces, los laicos en la iglesia también tienen un antes y después del Concilio Vaticano II. Eso no cabe duda. No vamos a hablar del laicado antes del Concilio Vaticano II. ¿Por qué llegó a esto? Bueno, porque eso sería muy largo, ya sería un curso mucho más amplio sobre historia de la iglesia. Pero vamos a hablar entonces, y recordemos entonces que a partir del Concilio Vaticano II, la iglesia ya no es piramidal, la iglesia es horizontal. Yo decía que era como un pastel con círculos concéntricos. El primer círculo pequeñito en el centro, por supuesto, es Cristo. El segundo es el colegio apostólico, los obispos con el Papa, que son los que recibieron directamente de Cristo la misión de continuar, y juntamente con los sacerdotes. La tercera es el carisma de la vida consagrada, que ese carisma, vamos a estudiar un poquito, es un carisma que está dentro del laicado también, es un laicado consagrado. Y la tercera gran círculo es el laicado, que es la mayoría. Entonces aquí estamos en el mismo nivel. Yo voy a comenzar de afuera para adentro, porque pues lo lógico podría ser de dentro, ya de Cristo, pues ya hemos hablado, y de seguir, pero vamos a hablar primero el laicado. ¿Por qué? Porque todo lo de adentro, desde Cristo hacia afuera, todo está al servicio del mundo. ¿Y quiénes están en el mundo? ¿Sí? Los laicos. Bueno, entonces hablemos de los fieles laicos. Fieles laicos. Y nada más, antes de esto, tengo una frase de San Agustín, precisamente para que veamos nosotros nada más el porqué, la importancia del laicado. San Agustín, ¿verdad?, era un laico. San Agustín era un laico, ¿verdad?, que era pues un filósofo,
un hombre muy inteligente, muy capaz, que lo bautizó San Ambrosio, que a la pobre Mónica, la mamá, le costó mucho, que no le costó mucho, porque eso es gracia de Dios, pero la oración, porque él se metió en todas las filosofías un poco raras que había en ese tiempo. Y entonces la mamá comenzó a ella cristiana, maravillosa, juntamente con el papá que se convirtió casi al final de su vida, pero también eran cristianos. San Agustín entonces se fue a la Universidad de Milán. Allí en la Universidad de Milán, él era profesor de filosofía, muy eminente. Entonces él comenzó pues, a sentir un poco inquietud por el cristianismo. Y se fue un día a escuchar a San Ambrosio, obispo de Milán. Le encantó tanto lo que dijo, que se fue y habló con el obispo, y el obispo dice, no, yo lo voy a acompañar. Se bautizó y se volvió de nuevo a Cartago de África, donde ellos vivían, a continuar ahí su enseñanza, pero ya como cristiano. Y comenzó pues a hablar un poco de los filósofos, a los filósofos ya de una visión cristiana. Se murió el obispo de esa diócesis. Y entonces el obispo ya muy, bueno, no se murió, sino que muy viejito, ya no podía. Entonces, en una Eucaristía, ahí donde asistía San Agustín y bueno, todos, entonces le mandó, dice, ciérreme las puertas. Y cerraron las puertas del templo. ¿Verdad? Y entonces digo, bueno, yo, como ven ustedes, ya yo estoy terminando mi vida, yo ya no puedo, ya mis fuerzas ya no son suficientes, por lo tanto, yo necesito que alguien me suceda en esta eh, misión. Y entonces, le dice, y yo estaba San Agustín allá, como un fiel laico, y le dice, y yo quiero que entonces, dice, todos ustedes, dice, elijan a mi sucesor. Yo sugiero como candidato a Agustín. Claro, todos los que estaban ahí presentes lo aplaudieron, todos los que estaban presentes lo aplaudieron, y Agustín quería escaparse, porque no quería ser obispo. Y no era ni sacerdote. Y lo detuvieron y le dice, usted nos acepta. Nosotros, la comunidad, lo elegimos. Y parece que ahí mismo el obispo, ¿verdad?, aprovechó para ordenar los sacerdotes y hacerlo obispo. Y entonces él tiene esta frase muy bonita, dice, con ustedes, le dijo a la comunidad, con ustedes soy cristiano. Para ustedes soy obispo. Lo primero, se me ha dado como un don. Y esta es mi dignidad. Lo segundo, es mi responsabilidad. Y es un servicio. Vean ustedes, entonces, San Agustín sabe que lo primero para él, más importante, era ser cristiano. La dignidad de ser cristiano por el bautismo. Por el bautismo. Con ustedes soy cristiano. Es lo primero. Y para ustedes, pues tengo una responsabilidad. Servirles a ustedes. Para eso me han elegido. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a ver. Los fieles laicos. Antes del Concilio Vaticano II, el laico se definía de esta manera. ¿Qué es un laico? Un laico es aquel que no tiene el orden sacerdotal. Una definición negativa, que no tiene. El laico es aquel que no tiene el orden sacerdotal. No es no es sacerdote, no es ni obispo. Eso es un laico negativo. El Concilio Vaticano II dice, no, un laico es aquel
que se ha integrado por el bautismo al cuerpo de Cristo. Ah, qué diferencia. Qué diferencia, es positivo. Y Puebla, el documento de Puebla, de la reunión de los obispos latinoamericanos en el año 90, en el año 78, en Puebla, tiene esta definición que a mí me encanta y yo la manejo porque es una síntesis del concilio. Dice Puebla, el laico es un cristiano de iglesia en el corazón del mundo. El laico es un cristiano de iglesia o cristiana de iglesia en el corazón del mundo. Qué bonito, eso es lo primero. Es un cristiano que está en el corazón del mundo, ciertamente. ¿Dónde viven ustedes? En el mundo. Están ahí, en la sociedad. Pero continúa. Y un cristiano o cristiana de mundo en el corazón de la iglesia. Un cristiano o cristiana de mundo en el corazón de la iglesia. Vean ustedes cómo el laico es aquel bautizado que al estilo de Cristo, con su encarnación, unió lo divino con lo humano. El laico no es otra cosa. Aquel cristiano que lleva a Jesús el Señor por el bautismo para santificar todo lo humano, todo lo que es humano. Bueno, después vamos a hablar sobre eso. Esta es una síntesis muy bonita de Puebla. El laico es un cristiano o cristiana de iglesia en el corazón del mundo. Y es un cristiano o cristiana de mundo en el corazón de la iglesia. ¿Qué significa todo esto? Veamos primero. Dice, es un cristiano o cristiana de iglesia. Primero, el Concilio Vaticano II, bueno, ya les dije que marca un antes y después del laicado. Ciertamente saca a los laicos de aquel túnel donde estaban escondidos. Yo siempre digo, el laicado hoy, y lo digo así, es un gigante dormido en la iglesia que todavía no ha sido despertado totalmente. Si esto lo digo hoy, después de 60 años del Concilio Vaticano II, ¿cómo sería antes? No es que estaba no es que estaba totalmente dormido. Hoy digo que no ha sido despertado totalmente. Si nosotros despertáramos a ese ejército de laicos, de los 1.000 millones más de laicos que tenemos en el mundo, ¿qué fuerza tendríamos nosotros en el mundo? Entonces, los laicos, diríamos que eran menores de edad, eran cristianos de segunda. El Concilio Vaticano II quiere darles ya la cédula de mayoría de edad. Quiere darles el papel, o les da el papel que le corresponde. De tal manera que el concilio coloca entonces a los laicos en el lugar que le corresponde en la iglesia, con su ser, su identidad y su misión. Segundo, los laicos, y esto siguiendo el Concilio Vaticano II, ustedes pueden leer un poco más ahí, la Lumen Gentium, ¿verdad?, cuando habla de los laicos. Segundo, son iglesia, miembros del pueblo de Dios y sacerdotes de Cristo. Ya habíamos dicho que gozan todo el pueblo sacerdotal y que los laicos también tienen el sacerdocio común de Cristo. Ellos forman la comunidad fraterna de la iglesia. Por lo tanto, el laicado en la iglesia es una vocación. Una vocación para vivir su apostolado y dar testimonio de Cristo. De tal manera que hoy se habla mucho,
y antes no, porque el laicado no tenía una identidad. Se habla mucho de una espiritualidad laical. Antes del Concilio Vaticano II, los laicos se guindaban de las espiritualidades religiosas, de las congregaciones, de los monjes, de las monjas. Hoy el laicado puede decir, nosotros tenemos una espiritualidad propia, y por lo tanto tenemos que vivirla. Tercero, el laico, y me preguntarían ustedes, padre, ¿qué significa laico? ¿Por qué nos llamamos laicos? Porque a veces la palabra laico tiene, pues es ambigua, ¿verdad? Es ambigua. El laico se le llamaba a aquel que tal vez, por eso se habla de un estado laico. Un estado laico. Y entonces como algo que es profano, ¿verdad? Que algo es, que no. El laico viene de una palabra griega que significa, una palabra griega, laos. En griego, laos es el pueblo. Y quien pertenece al pueblo se llama laicos, el laico. De ahí, la iglesia fue tomando algunas palabras, algunos para llamar a sus miembros, ¿verdad? Y esa es una palabra griega que se le pegó a la iglesia y llamó a aquellos que no son ni obispos ni sacerdotes, pues llamarlos laicos, laicos. En el Imperio Romano, el laicado tenía un segundo lugar en el pueblo. ¿Por qué? Porque el primer lugar que tenían en el Imperio Romano eran los gobernadores, eran los dirigentes políticos. Y entonces el laicado lo consideraban, a los laicos, los del pueblo, los consideraban como ignorantes, aquellos que no sabían leer ni escribir. Los únicos que tenían una preponderancia y un protagonismo eran, pues, los políticos y aquellos que aprendieron a leer y a escribir. Ciertamente, al principio de la comunidad cristiana, y veamos nosotros las comunidades de Pablo, ¿ah? Eran iguales, los laicos como comunidad, con los dirigentes de la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí diríamos, los dirigentes de la comunidad, que hasta después en el siglo II, se comenzaron ya a distinguir con palabras también sacadas ahí, ¿verdad? Del Imperio Romano, de las culturas que iba evangelizando. Como entonces obispos, ya se hizo la diferencia, obispos, aquellos que vigilan, los presbíteros, aquellos que son ancianos, que son los que asesoran a los obispos, y los diáconos, aquellos que tienen una función de servicio ya para los pobres. Bueno, son las tres grupos que luego, pues claro, por supuesto, Cristo también ya había dejado en los apóstoles, pero ya se fueron diferenciando. Y entonces, con esos tres elementos, o tres grupos, los laicos se fueron también dejando allá. Entonces, como digo, un poco, la historia es muy interesante, ¿verdad? Cómo se llegó a eso. Porque al principio en la iglesia lo importante era la comunidad fraterna. Incluso la comunidad elegía a sus dirigentes, elegía a sus obispos, elegía a sus presbíteros. Ya después, pues, se fue multiplicando tanto con el edicto de Milán en el año 313 con Constantino, cuando le dio la libertad a la iglesia total, ¿verdad? Cuando el cristianismo se hizo ya religión del imperio, entonces ya era libertad por todo lado, que bendito sea Dios, ¿verdad? Que ya el cristianismo comenzó pues a ser una religión libre y aceptarse por todo lado. Gracias al emperador Constantino I. Bueno, entonces
tenemos que la iglesia después con el tiempo se fue multiplicando y se fue haciendo lo que se llama la era de la cristiandad, en donde ya la iglesia era masiva. Y bueno, ya vinieron pues todas las situaciones históricas que no voy a mencionar. Hoy, el laico no solo es miembro de la iglesia, no solo se puede considerar miembro de la iglesia. Yo puedo ser miembro de un club, pero simplemente un miembro que recibo sus servicios. Miembro de un club ahí deportivo. Yo simplemente estoy inscrito para ir allá a la piscina, para ir a los servicios. Pero el centro del grupo, el dueño, es otro. Yo no tengo parte ahí, nada más soy miembro. Muchos de los laicos se sienten nada más miembros porque van a recibir los servicios de la iglesia. ¡No! El laico es iglesia, es iglesia. Que es distinto. No solamente es miembro, como decía, como se dice en una frase, ¿no? No solamente yo soy, no solamente yo me llamo hijo de Dios, sino que soy hijo de Dios. Es decir, al laico también le pertenece como identidad ser iglesia. Ser iglesia. No es mantequilla, no es alguien ahí que no tiene papel, no, es iglesia. Por lo tanto, tienen una vocación propia. Una vocación propia. Y vean lo que dice el concilio. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose, entonces vean el campo, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Esa es la vocación propia del laico. Buscar el reino de Dios, es decir, buscar que el evangelio, que la salvación de Jesús esté presente, ¿verdad? Esté presente, ¿verdad? En las realidades temporales, en su familia, en la política, en la economía, en su trabajo, en todo. No es lo mismo un abogado cristiano que un abogado incrédulo, ateo. No es lo mismo un padre de familia cristiano, católico, que pertenece y es iglesia, que uno que no cree. No. La vivencia es diferente. Tiene que ser un padre de familia al estilo de Jesús. Tiene que ser una madre de familia al estilo de Jesús. ¿Ven ustedes? Esto es, ¿por qué? Y lo mismo todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay que ordenarla según Dios. Y ordenarla según Dios es contagiarla del sentido del Evangelio de Jesús. Por lo tanto, su competencia es todo el orden temporal, comenzando por la familia, comenzando por la educación de sus hijos, por el trabajo. San Pablo VI decía que el campo propio de los laicos es muy amplio y muy complejo. San Juan Pablo II nos dejó una exhortación apostólica que se llama Christe Fideles Laici, es decir, los laicos fieles de Cristo. Es una exhortación apostólica lindísima, lindísima, que es la carta magna de los laicos después del Concilio Vaticano II, como fruto de un sínodo. Y quiero decirles a ustedes con sinceridad, esta carta magna de los laicos Christe Fideles Laici de San Juan Pablo II está sin estrenar. Está sin estrenar. Bueno. Entonces lo primero, ahora, eso, un cristiano, una cristiana de iglesia. Segundo, es un cristiano o una cristiana del mundo. Vean ustedes, no estoy diciendo mundano, mundana, es distinto. No es lo mismo ser un cristiano de mundo, sino que dentro del mundo que Dios nos crió, que Dios nos dejó
y que tenemos que nosotros administrar y que tenemos que hacerlo mejor, ¿ah? Ahí está también la creación de Dios. Lo mundano es totalmente opuesto a Dios, o mundana. Entonces, un cristiano de mundo cristiana, ¿qué significa? Primero, que está inserto o inserta en el mundo y que allí es donde tiene que vivir su fe en Cristo y es allí donde tiene que santificarse. No buscar un convento, un monasterio, no, eso no le pertenece. Dejemos a las monjas y a los monjes que sean santos allá, con su carisma. Ustedes, los laicos, tienen que ser santos y santas en el lugar donde están. Que les pueda ayudar un poquito la espiritualidad de los religiosos, de las religiosas, de los monjes, perfecto. Cojan lo bueno que les ayuda para que sean mejores laicos. Entonces, sin seguir, por supuesto, entonces ahí viene el asunto. Tienen que tener un discernimiento, los laicos, para saber distinguir qué es lo que está en el plan de Dios, qué es lo que pertenece a la espiritualidad cristiana y qué es lo que se opone. ¿Cuáles son esas corrientes que van contra el evangelio, que van contra la iglesia, que van contra los principios cristianos? Por lo tanto, sintetizando, la misión propia de un laico, una laica en el mundo es ser luz del mundo y sal de la tierra. Ser luz del mundo y sal de la tierra, que son palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Ser luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, pero Jesús no le dice solamente esto a los apóstoles, se nos dice a todos. Ustedes deben ser la sal de la tierra, la que le dé sabor, la que le dé alegría, la que le dé a ustedes esperanza. Son la sal de la tierra. Segundo, ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué significa ser discípulo de Jesucristo? Ser discípulo de Jesucristo significa dos cosas. Anunciar con su testimonio y convicción los valores del Evangelio. Yo vivo los valores del Evangelio y con eso ya contagio. Yo anuncio. Y luego, por supuesto, estar convencido de ello. Yo tengo que estar convencido totalmente de lo que significa para mí la gracia de la fe en Cristo Jesús. Y esto lo lleva pues también a, con la palabra, pues enseñar a los demás las enseñanzas de Jesús, comenzando ustedes por sus hijos. Y si hay otras parejas, otras familias, también tienen ustedes la obligación de llevarles el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Esto es tercero. El laico está llamado a construir una sociedad justa, fraterna, solidaria y de paz. ¿Ven ustedes? Son valores evangélicos. Valores evangélicos. Una sociedad justa, una comunidad justa, que haya fraternidad, que haya solidaridad, que haya paz. Eso es lo que quiere el Señor. Hoy hay muchos grupos también, ¿verdad?, que están organizados. Grupos que se llaman movimientos apostólicos, se han multiplicado. Yo fui asesor, bueno, no asesor, no. Yo estuve en el departamento de laicos como presidente en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces organizamos, durante los 4 años que yo estuve, organizamos 2 congresos latinoamericanos de movimientos laicales. Uno en Bogotá y el otro en Asunción, Paraguay. En la primera, invitamos a todos los movimientos que aparecían. En la primera nos llegaron 40 movimientos de laicos. 40, a Bogotá, Colombia. Al segundo encuentro, en Asunción, Paraguay, nos llegaron 60. 60, ¿verdad? Para todos los gustos. Los laicos ahí. Y fueron encuentros tan bonitos, porque muchos ni se conocían.
Muchos no se conocían. Y ahí comenzaron a dialogar, comenzamos nosotros a orientar, maravilloso. Gracias a Dios, hoy también hay muchos movimientos organizados que están inyectando a los laicos para que se comprometan más. Bueno, esto es entonces el laicado. Podríamos hablar más amplio. Yo quise hacer esta síntesis. Por eso yo creo que cada uno de ustedes debe preguntarse, mis queridos laicos y laicas, que tienen un papel tan importante hoy en la iglesia, ¿cómo vivo yo mi vocación de laico o laica en mi iglesia, en la iglesia de Jesús? ¿Cómo lo vivo? Y cada uno de ustedes sabe cómo lo vive. Unos mucho más comprometidos, otros tal vez menos, pero yo creo que todos tienen algo. ¿Por qué no incentivar? ¿Por qué no? Y eso se vive también en la parroquia, porque la parroquia es la que tiene que tratar de buscar la promoción de los laicos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, un tema, como digo, que a mí me apasiona, porque yo trabajé mucho con laicos toda mi vida. Me apasiona. Una consultita. Sí. Bueno, precisamente del tema este que estás comentando de los laicos y su papel. Bueno, tenemos, y este comentario lo voy a hacer por los diferentes, digamos, tengo la oportunidad de estar en varias redes a nivel nacional de laicos, y así como decía usted, antes de Concilio Vaticano II había un papel, después de Concilio Vaticano II hay otro. Y ahora me estaba dando cuenta, hemos estado comentando en los diferentes grupos, el papel de los laicos en la iglesia antes de la pandemia y ahora con la pandemia, ¿verdad? Ha ido cambiando. Ha ido cambiando, ¿por qué? Porque hay muchos laicos, por lo menos los comentarios que nos han llegado, es que ya no estamos haciendo nada. Ya en la parroquia, bueno, están los sacerdotes, están los seminaristas, están los religiosos, y a nosotros nos han ido ahí como, solamente nos llaman para pedirnos cosas. Entonces, esto me ha inquietado mucho, lo he estado ahí tratando de digerir un poco, porque incluso sí nos ha pasado a nosotros en las diferentes pastorales, pues ya no se está trabajando como antes. Yo no sé si a nivel diocesano, a nivel de conferencia episcopal, se ha hecho algún planteamiento, se ha hecho alguna, o se ha tomado alguna iniciativa, porque yo siento, y se lo digo así, monseñor, en mi corazón yo siento, que después de esto, Dios quiera que pronto ya pase, hay muchos laicos que se han ido enfriando, y laicos que estaban muy comprometidos en la iglesia. Entonces, de hecho, ha sido una de mis preocupaciones en estos días. Y ahora que usted hablaba del papel del laico y su protagonismo, por decirlo de esta forma, o por utilizar un término nada más, sí me he dado cuenta que algunos de ellos, y algunos muy valiosos, pues se han ido enfriando bastante porque no nos volvieron a tomar en cuenta, por decirlo de esta forma. Marquitos, usted ha hecho una pregunta del $1.000.000. Y le digo por qué. Mire, no solamente los laicos están en crisis, los sacerdotes también. Los sacerdotes no están haciendo nada. Están aprovechándose ahora un poquito para mantenerse con las redes sociales. Pero eso lo puede hacer un laico también. Y están pues celebrando la Eucaristía para mantenerse. Pero hoy tenemos una situación de crisis en la iglesia. Y este es el gran peligro que yo veo para cuando un día llegue, ¿verdad?, la nueva normalidad, vamos a ver, que va a ser totalmente distinta de lo que vivimos antes. Ya, lo de antes dejémoslo allá, ¿verdad?, como historia, como recuerdo. Pero el mundo, la sociedad, la iglesia, va a tomar un rumbo nuevo. Es decir, hoy la iglesia, incluso, léase usted, un documento de la semana pasada, que la congregación del clero manda a todos los obispos, que llama la evangelización hoy en la iglesia a partir de la parroquia. Y usted se va a dar cuenta ahí que el laico pasa a ser un protagonista. Y eso está viendo con miras de futuro.
porque en adelante el protagonista va a ser el laico. Sí, es decir, es interesante, buscártelo, ahí está en internet, el documento. Lo mismo también hay otro documento también que hace como 15 días que lo dio la congregación también del clero sobre la catequesis. Sobre la catequesis, que es el nuevo directorio para la catequesis hoy en la iglesia. Que ya no es simplemente un área de catequesis ahí separada, nada más dar los sacramentos, no, es la catequesis hoy tiene que estar encuadrada en todo el proceso de evangelización en el mundo. Entonces, Marco, me parece una inquietud maravillosa y qué dicha que me lo diga, porque sí, hoy también yo he visto sacerdotes muy desanimados, que dicen que qué hacemos. ¿Por qué? Porque está cambiando el papel del sacerdote. Es decir, todos estamos nosotros en una situación tan difícil que yo creo que estamos perdiendo incluso identidad hoy ante el mundo. ¿Qué hacemos? Incluso puede preguntarse un sacerdote, ¿y para qué es un sacerdote? ¿Qué hago? ¿Para qué me hice sacerdote? Como también puede ser que un laico diga, bueno, ¿y yo que estaba comprometido ahora para qué? Es una reflexión que tenemos que hacer juntos y ojalá que ese documento que manda la Santa Sede y que es fruto también del Papa. Francisco está haciendo una revolución en este sentido. Que lo reflexionemos juntos, que ojalá los párrocos y ustedes como laicos pueden pedir, Padre, ¿por qué no reflexionamos este documento sobre la parroquia para ver cómo lo aplicamos en nuestra parroquia? Es que a veces son documentos tan valiosos que se quedan allá, ¿verdad? En los archivos y ya. Yo, por ejemplo, les digo, no es presumir, pero yo tengo una carta pastoral que les envié a los sacerdotes sobre la parroquia, sobre la renovación de la parroquia. Yo siempre he estado convencido de que la parroquia hoy no está dando, ¿verdad? Lo que tiene que dar en un mundo secularizado, en un mundo que necesitamos nosotros otras formas, no desde los sacramentos, no desde la casa parroquial, no. Hay que buscar nuevas formas. Y esto a través de los laicos. Nosotros tenemos que ser formadores de los laicos para que ellos cumplan esta misión en el mundo, que es lo que el Concilio Vaticano II hoy. Sí, todavía, y Marquitos, y yo soy un poco así, pero los que tenemos que convertirnos hoy para dar a los laicos el papel que le dejó hace 60 años el concilio y que todavía no vemos nosotros, es un gigante que todavía no se ha despertado totalmente. Ahí está, lo tenemos ahí, sí, pero todavía seguimos nosotros, el clericalismo que el Papa Francisco lo vean. Ese es el asunto. Yo creo que ustedes ya, con esta formación y todo esto, ustedes tienen una palabra que decir en sus parroquias. Y tienen que ser como de forma profética. Y eso, hoy, partiendo de esta realidad, yo creo que más todavía, ayudar a los sacerdotes para animarlos también y que se animen mutuamente como una comunidad. Bueno, esto es, y me parece excelente, pero sí, hoy, y cuando pase esto, que no creo que sea muy pronto, el asunto va a estar para la iglesia muy complicado. ¿Alguna cosa más? Bueno, perdón. Fanny por ahí está interesada y después yo quiero hacer un comentario. Muy bien, a ver. Bueno, desde la experiencia en el inicio de la diócesis, yo creo que son experiencias que marcan mucho en la construcción, por ejemplo, de la primera asamblea diocesana, en el primer consejo diocesano. Yo creo que le dejan a uno algunas reflexiones interesantes. A mí, por ejemplo, particularmente, me inquieta, hablaba usted, monseñor, del protagonismo que debe tener el laico en la iglesia.
Pero ese protagonismo hay que tenerle un poquito de cuidado, porque no es un protagonismo de véame, aquí estoy. Y como decía Marquitos, muchos se sienten ahora que como no me ven, entonces ya no sirvo. Como ya no estoy, entonces no sirvo, ya no me llaman. No, en este caso, aún en medio de este distanciamiento, de este estar en las casas, hay muchas cosas que debemos hacer. Usted, monseñor, hablaba de la oración. Es un elemento vital, no solo de la Iglesia Apostólica, sino una tarea que los laicos también estamos muy llamados a vivir. La oración, ¿por quiénes? Por todo el pueblo de Dios, por los sacerdotes, por los mismos laicos, por las familias, por todo el mundo. Entonces, ahí tenemos una gran tarea que no requiere del mandato del sacerdote, no requiere de la presencia ahí del sacerdote. Siempre me recuerdo, en paz descanse, un hermano de acá de la parroquia. Siempre él nos decía, aunque la iglesia, aunque la parroquia tenga que cambiar de sacerdote, la parroquia sigue siendo nuestra, porque la parroquia la sostienen los laicos, no el sacerdote que viene que está de paso. Entonces, me recuerdo porque fue en el momento que se iba un sacerdote en la mañana y venía el otro en la tarde. Entonces fuimos a la misa a despedir al sacerdote que se iba y en la tarde estábamos otra vez en la misa recibiendo al sacerdote que llegaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe hacer el laico, no replegarse a lo que diga aquel sacerdote o seguir allá los confines del mundo donde vaya aquel sacerdote que fue el que me impactó. Y el resto no, usted tiene que estar ahí en su comunidad, usted construye iglesia ahí en esa porción tan importante que es la parroquia, independientemente de las labores que uno haga, con todo respeto. Yo sé que hay mucha gente que sirve en otra parroquia que no es en la suya. Sin embargo, siempre debemos tener presente que aunque sea un poquito, aunque sea mínimo el aporte que nosotros demos, la parroquia nuestra siempre es vital, siempre es importante y el servicio que nosotros damos no hay que menospreciarlo. Todo servicio siempre es importante, aunque no tenga un impacto enorme. Porque a veces es que no me tomaron en cuenta o ya me dijeron que ya tenía que dejar este servicio porque tenía muchos años. Sí, vaya dándole campo a otros, pero eso no quiere decir que usted se murió como laico. Usted sigue sirviendo a su iglesia independientemente del servicio que usted realice, porque usted no compró un boleto, usted no se graduó en ese servicio, usted sigue sirviendo y amando a su iglesia. Eso era mi aporte. Gracias, Fanny, por este aporte, un aporte muy bonito que usted pues, ha complementado todo esto. Eso que sí es cierto. Bien, a veces, se lo digo, los sacerdotes se contentan con tener un grupo de lectores muy bueno, maravilloso, inmenso, un grupo de ministros extraordinarios de la comunión, magnífico, maravilloso, un grupo de personas ahí que están ayudando en la pastoral social, magnífico. Bueno, y así por el estilo. Eso es también una, digamos, contribución del laico. Pero eso no es lo primero. Eso no es lo primero. Si una madre de familia es el ministro extraordinario de la comunión, es porque ya como madre, como esposa, es modelo. Y están viviendo lo más importante que es su familia. Y de ahí entonces va a llevar a Jesús el Señor a compartir ese amor, esa fraternidad, esa alegría de creyente, a compartirlo con los demás. ¿Ven? Pero nosotros hemos cambiado un poco. Pensamos de que lo más importante para el laico es ser el ministro extraordinario de la comunión, ser lector, sí, no, y bendito sea Dios que ahí tenemos tantos catequistas, sí, pero primero sean ustedes, sean cristianos en el mundo, cristianas en el mundo de su metro cuadrado, del que le corresponde, que un profesional. Y claro, por supuesto, después sigue también, ya como es también un cristiano en el corazón de la iglesia, también tiene parte en el apostolado dentro de la iglesia. Pero es un cristiano en el corazón del mundo. Tiene que llevar a esta iglesia del corazón que tiene al corazón del mundo. Esto es lo que falta. Hay que formar a los laicos. Los laicos no tienen una visión de su formación como laico. Entonces, eso es
Por ejemplo, hace poquito me decía un señor, una persona, ¿por qué no tenemos políticos católicos, cristianos? Me acuerdo yo, por ejemplo, que conversaba mucho yo con el padre Benjamín Núñez. Benjamín Núñez. Benjamín Núñez, ciertamente, fue un hombre muy político y él es uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional. Él estuvo junto a Pepe, incluso le puedo decir esto, me contaba Benjamín, que era muy cercano, Benjamín me decía que un día lo llamó don Pepe Figueres y le dijo, mira Mincho, así le decía, Mincho, te voy a hacer una propuesta. ¿Qué, don Pepe? Vea, si usted deja el sacerdocio, yo lo hago presidente de la República. Eso le dijo don Pepe. ¿Y qué le contestó? Don Pepe, usted me está ofendiendo con eso. Yo soy, antes de político, soy sacerdote. Perdón, dice que, perdón, Mincho, no, era una propuesta. No, perdón, si te ofendí, perdona, yo no quise hacer eso. Pero Mincho, sí, Benjamín, fue formador de políticos. Él tenía un grupo de políticos. Ahí se formó Rodrigo Carazo, ahí se formó el presidente Monge, ahí se formó Jorge Rossi, con Mincho. ¿Por qué hoy no tenemos nosotros una formación de estos políticos? Bueno, no vamos a decir culpable ni nada, no. Tal vez es la historia del mundo que ha cambiado. Ahora, por ejemplo, asistí yo a una conferencia de un grupo políticos cristianos de Chile que están haciendo esto y ya tienen en Costa Rica, tienen un centro para formar políticos, nada más, formar políticos, líderes políticos para que se metan dentro de esta política que en el mundo es corrupta, ¿verdad? Y que es necesario que se le llene de valores. Bueno, ya no vamos a hablar de eso. Ven, por ejemplo, economistas, políticos, profesionales, tenemos nosotros que formarlos en la doctrina social de la iglesia. En el sentido que la iglesia es rezar. No, ¿quién dice que es rezar? La oración es un medio maravilloso que nos da a nosotros y nos alimenta la relación con el Señor para que nosotros cumplamos responsablemente la vocación a que nos hemos llamado. Pero no es eso. Eso es un medio. No. Lo más importante es que yo sea testimonio de esto. Ve, Fanny, es eso. Pero como que hemos perdido esa dimensión, ¿verdad? Y como dice Fanny, si un laico está convencido de su vocación, no necesita siempre la palabra del sacerdote. Este laico sabe dónde tiene que él vivir su cristianismo. Eso sí, siempre en una relación con una comunidad, que es la comunidad parroquial. Yo pienso que todos los laicos deberían pertenecer y trabajar y ser en la parroquia, porque es la iglesia más cercana. Después de la iglesia doméstica, que es su familia, es la más cercana. Bueno, ven ustedes tantas cosas bonitas que yo no he terminado de leer ese documento de la parroquia, pero me parece que es un documento muy actualizado, con miras a lo que decía Marquitos, de lo que será después de la pandemia. ¿Qué les parece? ¿Otra cosa? Sí, monseñor. Con respecto a la participación de los laicos, bueno, yo puedo decir que mientras usted fue obispo de la diócesis de Cartago, le dio un gran impulso a lo que fue el trabajo de los laicos. Para comentar solamente la experiencia de los equipos de formación y querigma que buscaban formar discípulos misioneros a la luz de Aparecida. Lamentablemente hay un detalle que uno tiene que ser claro. Muchos sacerdotes no comulgan con este tipo de acciones. Es más, muchos sacerdotes, muchos párrocos no creen en la labor de los laicos. Y eso digamos que no colabora, ¿verdad?
No lo digo solamente en Cartago, ¿verdad? Lo hablo a nivel general porque nosotros hemos tenido, por nuestra espiritualidad, hemos tenido mucho contacto con hermanos de otras naciones incluso. Y, y esa es una de las cosas que tenemos que ir valorando, ¿verdad? Incluso de ver de qué forma motivar a los sacerdotes a que tengan más confianza, ¿verdad? Aquí nosotros hemos visto párrocos que formaban un consejo pastoral y en el momento en que sentían que ese consejo pastoral le estaba impidiendo su trabajo, lo quitaban del todo. No necesito un consejo pastoral. Entonces, cosas de esas son las que tenemos que ir valorando, ¿verdad? Sobre todo sobre lo que es la acción de laico dentro de la iglesia, ¿verdad? Si queremos tener más protagonismo, bueno, entonces los sacerdotes, los párrocos deberían tener un poquito más de confianza en la acción que realizan los laicos. Ese Luis, muy interesante. Sí, se nota que eso surge desde la experiencia de ustedes. El Concilio Vaticano II, precisamente para llegar a que este laico pues viva ¿verdad? Su vocación en la iglesia, dejó una serie de organismos de participación en la iglesia y que tanto, incluso de parte de tanto el Papa, el obispo, como el párroco, tienen que tomar en cuenta. Usted, por ejemplo, el Papa tiene ahora pues, un grupo de laicos en sus dicasterios que lo asesora. Por ejemplo, la carta encíclica Laudato Si sobre la casa común, que hoy creo que está dando en el punto con esta pandemia. Bueno, el Papa no la hizo solo. El Papa se asesoró de los mejores científicos ecologistas del mundo. Y desde ahí fue montando, claro, a la luz de la doctrina de la iglesia, por supuesto, fue montando esta encíclica, que hoy es una encíclica, es una perla preciosa, es un tesoro. Y hoy muchos ya han dicho, pero esto lo dijo, pues claro, es que hoy la casa común es la que está fallando. Nosotros que estamos fallando en la casa común. Nosotros echamos a perder y estamos destruyendo la creación. Y ahí es donde viene todo esto. Bueno, no vamos a tener tiempo, pero ahí está. El obispo también tiene la obligación, según el derecho canónico, de tener un consejo pastoral, de tener un consejo económico, para que le ayude en estas situaciones, tanto en la pastoral, ¿verdad? Porque en la iglesia, que es lo más importante, todo va hacia allá, como también en la administración. Es decir, eso, y es obligatorio. El párroco tiene que tener un consejo económico. Eso es obligatorio. Él no puede administrar como quiere las finanzas de la parroquia. ¿Por qué? Porque eso no es de él. Él es el administrador, es de la comunidad. Entonces la comunidad tiene que saber exactamente por dónde se orienta esta administración y qué se hace con este dinero que no es del sacerdote, sino para el servicio de la evangelización de la parroquia. Bueno, consejo económico. Tiene que ser un consejo pastoral, porque la finalidad de una parroquia es evangelizar, es mantener la fe, alimentar la fe y llegar hasta los más alejados. Eso es. Entonces, ¿y dónde está? Y lo que dicen ustedes, lástima, ¿sí? Que todavía vivimos un clericalismo terrible. Todavía eso no lo hemos quitado. Que el Concilio Vaticano II quiso, ¿verdad? Pero nada. Hoy Papa Francisco está haciendo el esfuerzo para ver cómo saca ese virus, no del CONIF, sino del clericalismo, que está haciendo mucho mal en el mundo. Lo que dice Luis. Bueno, pero sigamos adelante. No sé si hay alguna cosa más para entrar al segundo círculo. No, monseñor, nada más. Sí, nada más para decirle, bueno, con respecto al tema que se estaba comentando, bueno, por ahí vi que Amílcar compartió por este medio el documento, el de la conversión pastoral de la comunidad parroquial. Bueno. Y bueno, yo se los dejé ahí en el chat también del curso, para lo que puedan accesar por el chat. Y pues sí, yo creo que usted tiene mucha razón en lo que está diciendo y concuerdo plenamente con lo que usted dice, que Christus Fidelis Laici pues está sin estrenar, lamentablemente. Y yo creo que es hora de que la desempolvemos, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el segundo círculo. Como digo, vamos de fuera hacia adentro, ¿verdad? Diríamos, vamos de los más a los menos. Laicado son más de 1.000 millones de bautizados en el mundo. Vamos a entrar ahora a otro grupo de la iglesia muy valioso que dice el Concilio Vaticano II que está en el corazón de la iglesia, que son la vida consagrada en la iglesia, que son los religiosos, las religiosas, los monjes, que como dice el Vaticano II están en el corazón de la iglesia. Y podemos decir que estos son laicos consagrados, que después a lo largo de la historia se han ido añadiendo sacerdotes, y precisamente el añadirse sacerdotes fue para ayudar a los laicos. Nada más que después sí ya se fue centrando y entonces los laicos se convirtieron en una tercera orden. Bueno, pero no importa. De todas maneras, es otra historia. Otra historia. Es interesante, por ejemplo, yo no voy a hacer la historia de la vida consagrada, pero la historia, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito. Dejémoslo para despuesito. La vocación a la vida consagrada es el seguimiento de Cristo de una forma radical. Es decir, yo me he encontrado con Cristo y Cristo me ha invitado a seguirlo con todas las consecuencias, con todas las exigencias. Y por eso es que, en general, la mayoría de las congregaciones religiosas o de las familias, mejor llamémoslas familias religiosas, se consagran con la profesión de los 3 llamados consejos evangélicos, que son la pobreza, la obediencia y la castidad. Son 3 aspectos que Cristo vivió con la radicalidad total. Cristo vivió la pobreza plena. Cristo vivió la obediencia al Padre. He venido aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. Y Cristo no movía nada sin que se relacionara con su Padre, para ver esa voluntad del Padre. Y Cristo fue, pues, el casto, el que dio sentido a toda la afectividad, dio sentido a toda la sexualidad, todo, ¿verdad?, de acuerdo a los principios evangélicos. Entonces, es un grupo de cristianos bautizados, laicos y laicas, que han sido llamados a una vocación especial de consagración total para vivir el Evangelio como Cristo. Y yo les pongo el ejemplo de San Francisco de San Francisco de Asís. Yo leí un librito muy bonito que nunca había leído. Yo he leído varias vidas de San Francisco, pero ese me encantó, es un francés, se llama La sabiduría de un pobre. Es un librito que es una joya, es una joya. Y dice ahí que el cristiano que más se ha identificado con Jesucristo ha sido Francisco de Asís. Eso me sorprendió. Y de verdad, el poverello de Asís es una espiritualidad contagiosa, una espiritualidad que llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hombre sencillo, humilde, que realmente se identificó en Cristo, con Cristo, en sus 3 formas: la pobreza, la obediencia y la castidad. Y dejó una espiritualidad de que hace 8 siglos que vivió San Francisco. Sin embargo, es una espiritualidad todavía muy actual. Es una espiritualidad muy fresca. Un espíritu maravilloso. Bueno, yo por hablar de San Francisco de Asís, pero yo podía hablar también de Santa Teresa de Calcuta, una que conocimos nosotros. Bueno, es otra. De Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santo Domingo de Guzmán, de San Juan de la Cruz. Es decir, son gente, de verdad, que ha vivido, pero
y se ha identificado con el Señor. Y por lo tanto, estos pertenecen a la santidad y nos gritan a nosotros, es posible ser santo y santa. Incluso laicos. Hay un muchachito ahora de 15 y 16 años que ya están promoviendo a ser beato, lo beatifica el Papa de eso, ¿verdad? Que vivió sencillamente un hombre que se dedicó a ayudar a los demás. Bueno, entonces la santidad, como dice el Papa Francisco, a veces está al lado nuestro, pero no hay consagración total. Entonces, el laico también puede ser santo. Bueno, pero ¿en qué consiste la vida consagrada? Primero, algunos de los fieles cristianos son llamados a vivir, como decía, es el seguimiento de Cristo, imitando su vida y sobre todo viviendo la perfección del amor, de la caridad. Ese es el núcleo central de la santidad. Amar. Si yo quiero tener un termómetro que me midan el grado de temperatura que tengo de santidad, es el termómetro del amor. Ahí no hay quite, no hay pierde. Así como nos están midiendo ahora con un termómetro ahí digital la temperatura, ¿ah? Y si yo tengo 36, pase, pero si tengo más de 37, un momentico. ¿Ah? Entonces, la temperatura para vivir la santidad es eso, el amor. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, es que Cristo se entregó por amor y Cristo es amor, todo, que es lo que más cuesta. Pero bueno, entonces son esos fieles que se dedican a esto. Por eso la vida religiosa tiene como elemento, característica, la comunidad, la fraternidad, vivir juntos para expresar ese amor unos con otros. Tratan, y sobre todo, tratan de vivir el compromiso del bautismo, porque el bautismo es la fuente de la santidad. En el bautismo yo morí con Cristo y resucité con Cristo. Y me he comprometido a conformarme con Cristo. Ese es el bautismo. Entonces, ¿cómo entregan toda su vida a Dios por encima de todo? San Benito tenía un lema maravilloso que lo han tomado muchos religiosos después. No anteponer nada a Cristo. No anteponer nada a Cristo. Todo es relativo. Cristo es lo absoluto. Cristo es mi ideal. Cristo es a quien tengo yo que mirar siempre. Todo lo demás, no importa mucho. No anteponer nada a Cristo. Al mismo tiempo, el religioso busca ser testimonio de la gloria, ¿verdad? De la gloria futura. Se dice que el religioso vive para identificarse con Cristo, pero dando testimonio de que esto no se queda aquí. Esto me va a llevar a la vida eterna, al encuentro definitivo con Cristo allá en el cielo. Segundo, hay múltiples formas de vida consagrada o religiosa. Hay múltiples para todos los gustos. Ahí se puede escoger dónde quiero yo seguir a Cristo. En qué línea, en qué forma, en qué carisma, en qué aspecto. San Francisco se identifica con Cristo en su pobreza, en su sencillez, en su humildad. Eso es maravilloso. ¿Ah? Otros, Santo Domingo se identificó con Cristo como predicador, se identificó con Cristo como evangelizador, se identificó con Cristo como aquel que llevaba con su testimonio primero, ¿verdad?, a la comunidad el mensaje de Jesús. Así puede estar. Santa Teresa de Calcuta se santificó sirviendo a los pobres, a los pobres de los pobres, sirviendo. Para eso, pues, ella tenía que tener amor a Jesús. Es lindo cuando yo invité a las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, yo le mandé, cuando yo entré a Limón, le mandé una notita, estaba todavía la Madre Teresa, y diciéndole que yo quería que me concediera una comunidad para los pobres, para los
las personas de la calle, para los drogadictos, para, bueno, tantas cosas. Me contestó, mire, monseñor, dice, hay 11 obispos adelante. Cuando llegue el momento, yo le consultaré a usted si todavía anhela, desea este servicio. De verdad, ya a los 6 años, me llegó otra notita, ya de la superiora, ¿verdad?, general, que le siguió a la Madre Carmen. Y me dice, monseñor, aquí me encontré una lista de que usted es uno de los obispos del mundo que nos está pidiendo. Ya puedo yo disponer de una comunidad. ¿Está de acuerdo? Claro, inmediatamente le contesté. Por supuesto que sí. Bueno, yo tuve que correr a buscar una casita ahí para mantenerlas, para ponerlas. ¿Cómo? Y me acuerdo ya que me alquilaron una casita, ¿verdad?, sencilla, ¿verdad? Y entonces ya con un grupo de señoras comencé a decir, bueno, esta casa hay que preparársela a las hermanas. Y entonces, claro, hicieron ahí, hicieron rifas, hicieron todo, ¿verdad? Entonces le pusimos refrigeradora, le pusimos lavadora, todo me regalaron. Bueno, toda la casita lindísima. Cuando vienen las hermanas, yo las recibí, ¿verdad?, y las llevé y todo. Bueno, la casita dice, sí, muy bonita. Cuando después me llaman y me dicen, veamos, señor, nosotros no necesitamos lavadora. Nosotros lavamos nuestra ropa, sí, con mi mano. Nosotros no necesitamos, dice, algo para limpiarnos, nosotros lo hacemos. Bueno, y así por el estilo. ¿Ah? Un montón de cosas que nosotros pensábamos que eran hasta un televisor, me dijeron que yo digo, vayan a preguntarles, porque eso sí no sé. Me dijeron, no, nosotros no necesitamos televisor. Bueno. Y esas hermanas, de verdad, bueno, ya todo lo sacamos, lo que no les parecía, lo rifamos y, por supuesto, para el mantenimiento de ellas. Una de las cosas que yo aprendí de ellas, ¿verdad?, es esto. Ciertamente, yo creía en la providencia de Dios. Por supuesto, es parte de nuestra fe. Pero que la toqué con las manos fue con las hermanas de Calcuta. Entonces ahí dije, sí, realmente ya no solamente creo en la providencia de Dios, sino que la veo. Maravilloso, sí. Y después el cariño con que tratan a los pobres. Yo fui varias veces a darles comidita y, bueno, pero esa es la santidad. La santidad bueno. Entonces, hay formas diferentes, ramas, de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es riquísimo, es amplísimo, es un abanico donde usted puede escoger. Lo mismo en los laicos, también pueden escoger qué clase de espiritualidad llevan los laicos. Entonces, hay una cantidad de ramas, ¿verdad?, porque la vida religiosa es como un árbol, en donde hay diferentes ramas ahí, femeninas y masculinas. ¿Su objetivo cuál es? Es la santificación de sus miembros para el bien de la iglesia, tanto por su testimonio como por sus obras. Eso es. Es la santificación. Ellos buscan allá para santificarse, siguiendo las huellas de Cristo. Tercero, ¿cuáles son las diferentes formas de familias religiosas? Esto nace desde la consagración. Vean ustedes, el origen de la consagración religiosa es la consagración bautismal. Y desde esa vivencia, de ese seguimiento de Cristo, en el bautismo es cuando se multiplican todas las ramas de la vida consagrada. ¿Cuáles son? Vean ustedes nada más. La primera rama que comenzó allá en el siglo IV se llama la vida eremítica. Eremos en griego significa desierto. Esta vida fue un grupo, ¿verdad? Bueno, primero uno, ¿verdad?, San Antonio Abad. San Antonio Abad fue, pues, un laico
y de buenas condiciones, tenía sus fincas y todo eso, y dice que en una ocasión sintió que Dios lo llamaba a algo más. Dice, yo no puedo contentarme con esto. Tenía una hermanita, porque ya los papás habían muerto, y una hermanita que tenía que cuidar. Entonces vendió todo, y la hermanita le llevó donde una familia muy cristiana, y le dice, mire, aquí usted me va a cuidar de esta hermana que tengo, porque yo me voy a otra experiencia. Y aquí tiene este dinero que yo he hecho con la venta de mis propiedades. Ya yo no quiero tener nada, sino la única riqueza es el Señor. ¿Se fue? Entonces, ¿se fue para qué? Para tener una vida intensa de oración, para vivir el silencio, porque él decía que es en el silencio donde nosotros experimentamos y saboreamos a Dios, para vivir la soledad, para tener esa libertad de comunicarse con Dios y para hacer penitencia. Alrededor de él comenzaron a aglutinarse otros. Y ahí salió, entonces, la primera forma de vida consagrada, la forma se llama vida eremítica. 2. Sucedió también que un grupo, algunos muchachas, encontraron de que, y en la iglesia se le daba mucha importancia, a la virginidad. Que lo más grande, el tesoro más grande que podían ellas consagrar al Señor era su virginidad. Entonces surgió el grupo de vírgenes consagradas. Pero, cada una viviendo en su casa, viviendo con su familia, también pues, ahí en el barrio, consagraban su virginidad al Señor. Ahí tenemos, por ejemplo, a Santa Cecilia, a Santa Águeda, a Santa Lucía, son santas vírgenes consagradas. Que hoy es un movimiento que se había perdido en el siglo IV. El siglo IV se había desaparecido. Y se desapareció porque las religiosas femeninas captaron a las vírgenes consagradas. Y todas las vírgenes consagradas se terminaron. El Concilio Vaticano II las restaura. Y hoy es un movimiento muy fuerte. Hoy hay casi 7,000 vírgenes consagradas en el mundo. Aquí en Costa Rica tenemos unas 30. En Cartago tenemos unas 10. Bueno, entonces esas son vírgenes consagradas como una laica desde su casa, de su familia, de su profesión. Aquí, por ejemplo, en Cartago tenemos una doctora, tenemos unas odontólogas, tenemos, bueno, de todas las profesiones. Educadoras consagran su vida al Señor. Bueno. Tercer grupo, vida monacal. La vida monacal comenzó por San Benito, que es el fundador del monacato occidental. Y San Basilio es el otro fundador del monacato oriental, allá de las iglesias orientales. Entonces, San Benito dejó todo, ¿verdad? Y él también se fue, pero alrededor de él también les llamó la atención su vida y muchos lo siguieron. Y él tenía un lema, le puso un lema a sus religiosos. Ora et labora, que en español significa reza y trabaja. Reza y trabaja, es el equilibrio. No solamente rezar, ustedes no se me vayan a estar ahí metidos solamente rezando, no. Hay que trabajar. Ni tampoco hay que trabajar, no, hay que rezar. Es el equilibrio de la vida muy bonito. La vida espiritual con mi trabajo son responsabilidades. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual es la que me alimenta la responsabilidad. Entonces salieron los benedictinos, que han sido como los padres de todas las congregaciones religiosas en la cual se han inspirado, en la regla de San Benito. La regla de San Benito es la más antigua de los monjes, tanto, ¿verdad?, orientales como también occidentales. Cuarto, la vida religiosa. La vida religiosa son lo que llaman las congregaciones religiosas. Porque los monjes tienen una vida más bien contemplativa. Unos que tienen
digamos, parte contemplativa, otras activa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí las hermanas clarisas, en el convento aquí de las Cóncavas, que son contemplativas, son fundadas por Santa Clara. Tenemos también las carmelitas allá en Escazú, que son fundadas por Santa Teresa de Jesús, que son contemplativas, son de monasterio. Ellas tienen un silencio, una oración pero tienen también su trabajo. En cambio, la vida religiosa, diríamos que son congregaciones más bien de vida activa, que también se consagran pues, por la profesión de sus 3 votos, ¿verdad? Y tienen también la vida fraterna. Tanto los monjes como la vida religiosa se distinguen por la vida fraterna. Las vírgenes consagradas no. Ellas viven su vida en su casa o en su comunidad. La vida religiosa, y por acá sí, los distingue la vida fraterna. Y, por ejemplo, unas comunidades que fundó fue San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, que le llamaban los mendicantes, que eran aquellos que surgieron de la pobreza, San Francisco, y que salía pues a pedir limosna. Entonces, pues se llaman los mendicantes, ¿verdad? Unos de vida activa, otros de vida más bien contemplativa, que son los monasterios. Entonces, llevamos 4. 5. Las sociedades de vida apostólica. Esto es una vida consagrada muy interesante, porque puede ser para laicos y clérigos. Entonces, sacerdotes también que se unen a estas comunidades, ¿verdad? Las sociedades de vida apostólica, que tienen su finalidad un apostolado, que tienen un carisma que el fundador pues descubrió que ese carisma podía ayudar a la iglesia, ¿verdad? Y entonces funda un grupo. No necesariamente tengan que vivir en comunidad. Muchos de ellos viven en comunidad, pero no necesariamente. De estos hay muchas sociedades de vida apostólica en el mundo. Yo fui, y el Papa me nombró, de 2014 al 2018, 4 años, miembro de la Congregación de Vida Consagrada de Sociedades de Vida Apostólica e Institutos Seculares, que trata de todo esto. Y realmente hay que pensar cuántas sociedades de vida apostólica hay en el mundo. Son cantidades. Laicos, que también se añaden sacerdotes, ¿verdad? Para colaborar para un apostolado concreto. No les voy a mencionar, pero hay muchos. Y el último, que se llama institutos seculares. Son institutos seculares de vida consagrada que no modifica tampoco su vida sacerdotal o laical, que también pueden ser mixtos, ¿verdad? Pueden pertenecer sacerdotes que siguen viviendo como párrocos, como miembros de una diócesis, incluso hasta que en una congregación religiosa pueden pertenecer a un instituto secular. O laicos también, viviendo en el mundo, santificándolo y procurando la perfección en la caridad. De estos existen también muchos, que viven que es una espiritualidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando yo fui obispo de Cartago, más o menos vinieron como unos 4 o 5, ¿verdad? Unos 5, más bien más. De Italia vinieron como 4. De España como 2 o 3. De institutos seculares para fundar aquí, ¿verdad? En Cartago, institutos seculares. Algunos se quedaron, hay como 2 o 3 de ellos, ¿verdad? Un italiano, otro español, de grupos, pequeñas comunidades, ¿verdad? De institutos seculares que les dan una espiritualidad. Y es muy interesante, ¿verdad? Ahí muy bonito. Entonces tenemos nosotros aquí por lo menos 6 grandes grupos de vida consagrada, que partiendo del mismo laicado bautismal, quieren seguir a Cristo de una manera radical, de una manera total, asumiendo y abrazando a Cristo con todas sus consecuencias y con todas sus exigencias. Concluyendo, todos los cristianos consagrados por el bautismo, bueno, y todos los cristianos
somos consagrados por el bautismo y la confirmación. Y estamos llamados también a vivir en nuestra convicción propia los consejos evangélicos. No crea que los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia y la castidad es únicamente para los religiosos. No, 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 no. Si yo quiero seguir a Cristo, yo tengo que también ser pobre. Pero ser pobre no significa que yo no tenga bienes. No. Ser pobre es saber usar los bienes, no que me esclavicen, no con esa ambición, con esa, no, sino saber que estos bienes me los recibí del Señor y están para el servicio de los demás. Que en la medida en que yo ponga esos bienes que Dios me ha dado para servicio de los demás, ayudándolos, yo soy pobre. ¿Por qué? Porque la pobreza exactamente consiste en que yo no me apegue a las cosas materiales, porque mi única riqueza es el Señor. Es mi fe. Entonces, yo no tengo que apegarme a nada, a nadie, sino solamente al Señor. Y desde el Señor me viene todo para yo abrazar a los demás con el amor que Cristo quiere. Ese es muy importante. Lo mismo también la obediencia. La obediencia no es que yo tengo que obedecer a un superior, no. Yo tengo que discernir qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Cuál es la voluntad de mí? Un esposo, una esposa, unos padres. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Esa es la obediencia al Señor. Claro, eso también hay líneas. ¿Cómo puedo yo ir descubriendo en espiritualidad cristiana lo que el Señor quiere de mí? El Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Lo importante es descubrirlo. Y cuando nosotros lo descubrimos, nos vamos, pero resbaladitos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, todos los bautizados tienen que ser obedientes, como Cristo. Y luego, todos los cristianos, como bautizados, como amigos del Señor, tenemos que saber usar nuestra sexualidad, de acuerdo a nuestro compromiso. No es lo mismo el uso de la sexualidad de un matrimonio que la de un monje allá en el convento o de un sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque son compromisos diferentes. La sexualidad en un matrimonio es algo muy importante también que lo santifica. Sí, sí, también es algo bueno que el Señor les ha dado al matrimonio. Lo mismo también si yo hice voto o promesa de celibato, bueno, ahí tengo que vivir mi sexualidad con todo lo que implica eso. Todo lo que implica eso, que no es tan fácil hoy en un mundo como el que vivimos, erotizado. ¿Ah? Pero yo tengo el Señor que me ayuda. Está. Bien, entonces también la castidad es algo también que yo tengo que vivir en el mundo. Y luego después también, como cristianos, tenemos que seguir pues los lineamientos del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces integrarnos a la comunidad eclesial, ¿verdad? Con fidelidad, con entrega y sintiéndome parte de esa comunidad. Bueno, esto es entonces, digamos, este segundo, ¿verdad? Parte. Nos queda el tercero, que es ya la jerarquía de la iglesia, pero no voy a dar, lo dejamos para la próxima vez porque es también interesante ver cómo Jesús se vale de los apóstoles para que continúen, y es el colegio apostólico, los obispos, juntamente con el Papa, y colaborar con colaboradores, los presbíteros y los diáconos. Eso lo dejamos para la próxima vez. Entonces, aquí como preguntas de esta parte de la vida consagrada, podríamos decir, ¿aprecio la riqueza de la vida consagrada en la iglesia? ¿La aprecio yo? O a veces también critico a las monjas, que esas son unas vagabundas, que esas no dan sin para nada, que son ahí zánganos, que están... A veces se dice eso. ¿Ah? No es cierto. ¿Ya? Entonces, aprecio yo realmente la vida consagrada como parte de la iglesia y como dice el Concilio Vaticano II, parte del corazón de la santidad de la iglesia. Bueno, yo creo que aquí ya son las 10. Terminamos. Y entonces les quiero decir a ustedes que de hoy en 8 tenemos
el 1 de agosto. 1 de agosto, pues, es algo especial, que es la vestición de la Virgen, ¿ya? Que tenemos aquí. Lástima que hoy, pues, es una fiesta muy Cartaga, donde vamos, y yo siempre, pues, he estado, y yo como parte, me gusta estar y celebrarla. Entonces, yo en 8 vamos a darle vacaciones. Entonces, yo en 15, que es 8, ¿sí? Entonces, vamos a retomar y a ver si vamos a hacer una síntesis, un poquito más, tal vez si comenzamos un poquito antes, extendernos un poquito más para terminar, que todavía me falta este tema, terminar lo de la jerarquía, luego otro temita ahí, son temas, pero que podemos eso. Y ahí finalizamos para no retardarnos. Entonces, nos queda pues una sesión pero quisiera hacerla un poquito más larga, ¿ah? Un poquito más larga. Ustedes dicen y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Alguna cosita que quieran ustedes complementar ¿verdad? Sobre esto que hemos hablado? Sí. ¿Quién? Monseñor, Sí. bueno, compartimos ese gusto por ese libro maravilloso de Eloy Leclerc, Sabiduría de un pobre. Así, ¿usted me lo ha leído? Sí, claro, me he leído como 4 de Eloy Leclerc. Ya que es muy lindo. Yo nunca he visto un librito tan lindo como ese de San Francisco. Precioso. Para mí, lo más impactante de lo que me mostraba el libro es que en el momento de crisis, uno de los momentos más duros de la crisis de San Francisco, que lo llevan a buscar ese silencio y esa oración profunda para volver a encontrarse con el Señor, es cuando el Señor sencillamente le hace ver que la obra no es de uno, no es de uno como humano, la obra sigue siendo de Él. Entonces nosotros a veces vivimos angustiándonos, vivimos queriendo ser perfeccionistas, pero es que la obra es de Él, no es nuestra. Entonces la obra de la iglesia sigue estando en las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros sencillamente lo que necesitamos es dejar el corazón libre, sin ninguna atadura, para poder servir con amor, con alegría y sobre todo contemplando todas las realidades del mundo. El mundo es un campo enorme para servir, precisamente. ¿Por qué? Porque no debemos atarnos solamente a aquello que nos da más comodidad, aquello que nos da seguridad, sino que debemos estar allí, inclusive donde otros no quieren estar. Esa es la gran riqueza del trabajo de laico. Y bueno, y como consagrados, es una riqueza enorme. Tal vez en algún momento podamos compartir un poquito, tal vez, y la riqueza que tienen las terceras órdenes, ¿verdad? Como parte de esa consagración. Exacto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues entonces yo celebraré la misa a las 11 en esta novena. Y hoy tiene un tema muy bonito que se llama Santa María, Madre de Dios, que es el tema que hoy tiene en el programa. Vamos a meditar un poquito sobre lo que significa la Madre de Dios para nosotros, María. Y entonces encomendémonos a la Virgen María, ¿verdad? Diciéndole, bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues Dios en 15 nos vemos de nuevo y que pasen pues muy feliz 1 y 2 de agosto. ¿Verdad? Hasta luego. Y que realmente pongamos todo esto en manos de María. María siempre conduce a la iglesia y la ha conducido, ¿verdad?, por los mejores caminos. Que confiemos siempre en la Virgen María, nuestra Madre. Bueno, pues que pasen bien buen fin de semana. Dios bendiga.